El politólogo Omar Aguapara nos acompaña, es nuestro segundo invitado. Bienvenido, Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay una columna que publicas el día de hoy en el diario El Comercio que dice la izquierda versus la democracia. Si uno piensa que el presidente Castillo es un presidente de izquierda, este título nos viene a pelo a la conversación que sosteníamos con Augusto Álvarez Rodríguez sobre un gobierno de izquierda atentando contra la libertad de expresión, pero creo que la columna va un poco más allá y analiza de manera muy interesante lo que es esta ola rosada que recorre América Latina. Sin embargo, antes de ello, antes de entrar al tema de la columna, quería preguntarte por la reacción o tu opinión sobre esta ampliación de la legislatura hasta el 15 de julio con el objetivo concreto de analizar el retorno a la bicameralidad y a la reelección parlamentaria. ¿Crees que aquí hay un comportamiento poco democrático o algún interés particular, oculto, en la mesa directiva de este Congreso? Bueno, gracias por la invitación, Gracias Ávila. a ti. No es la primera vez que se extiende la legislatura más allá de lo que correspondía. Creo que incluso algunos congresistas se han quejado de que no han tenido vacaciones hasta ahora. Que no pueden jugar fútbol. Sobre todo creo que fue en diciembre del año pasado. Y ahora otra vez, y no sé si es poco transparente, porque creo que ha sido bastante clara la agenda de este Parlamento, al menos de esta mesa directiva, de intentar pasar una serie de reformas contra el tiempo, ¿no? Sabiendo o anticipando, buscando aclarar un poco el panorama que estamos viviendo. Y yo creo que es parte también de esta estrategia, de esta colocación, de esta forma de colocarse frente a lo que puede ser cambios abruptos próximamente, ¿no? ¿Tú dirías cambios abruptos en la composición de la mesa directiva? Bueno, eso va a pasar, ¿no? Yo creo que va a haber una renovación en el Congreso, pero yo creo que hay mucha expectativa en general en el Congreso sobre lo que pueda pasar con el gobierno, específicamente a partir de la elección de una nueva mesa directiva. Claro, porque la correlación de fuerzas también está cambiando en el Congreso de la República. Había un acuerdo el año pasado, cuando se instaló esta primera mesa, y parece que ese acuerdo no todos los involucrados están dispuestos a respetarlo. Y en cualquier caso, la oposición ha cambiado, las bancadas se han dividido, el oficialismo se ha dividido, Acción Popular también se ha dividido. Entonces, ¿cómo describirías la situación el día de hoy y quiénes tienen más posibilidad de hacerse de esa nueva mesa directiva? Creo que de forma similar a lo que pasó el año pasado, hay mucha expectativa sobre quién asuma la presidencia del Congreso, porque hay la verdadera posibilidad de que esa persona sea el próximo presidente o presidenta del Perú. La sensación que queda un poco de todo este año ha sido que ese fue un pequeño obstáculo, creo, dentro de la oposición para empujar hacia, más allá de que muchos eran nuevos, de que recién llegan al poder, de que probablemente no hubiesen pensado en una vacancia. Creo que la ruta estaba un poco bloqueada por el temor de que la juramentación de Mari Carmen Alba como presidenta del Perú no fuese bien recibida. Y creo que hay mucha expectativa sobre cómo esta nueva mesa directiva pueda jugar un rol importante, creo yo, ante la sensación de que este gobierno se está cayendo, ¿no? Que se está viniendo abajo, de que en cualquier momento aparece Bruno Pacheco o Juan Silva. O de que en algún momento Perú Libre vote por la vacancia, y que el propio Perú Libre le termine de dar la espalda al presidente, que no sería nada sorprendente. No, el día de ayer conversábamos con Guido Bellido y decía, bueno, si hay algún caso excepcionalmente, ¿no?, sobrepasado en corrupción, que sea un escándalo de magnitudes, qué sé yo, pues no vamos a descartar ponernos del lado que corresponde y de sancionar al presidente. Finalmente el matrimonio ya se rompió. Sí, ya empezaron a hacerlo, ¿no? Ya empezaron a distanciarse del propio presidente. Algunos anticipan que es en función de la elección de octubre, pero yo creo que también es porque claramente está totalmente rodeado de indicios de corrupción y de casi evidencias de corrupción, y esto es lo último que quisiera Perú Libre, mirando las elecciones en general y pensando en su futuro, es deslindar de una persona que finalmente es un invitado, ¿no? Tampoco es alguien con el que compartan una ideología. No, por el contrario, ahora se enfrentan y compiten en algunos intereses en los que están encontrados. Ahora, Cerrón ha dicho, Cerrón Valdemar, que Fuerza Popular debería integrar la mesa directiva.
¿podría ser posible ver a ambas fuerzas integrando una lista o eso es demasiado, ir demasiado lejos? No sería del todo sorprendente, creo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hay afinidad ideológica entre los opuestos, entre los aparentes opuestos, ¿no? Pero por el lado del conservadurismo. Claro. Claro. Ese es el lado que los une. Ayer cuando le preguntábamos a Bellido por este comentario, a ver, sin ningún propósito, gratuito y por lo demás homofóbico que hizo un Cuarto Poder, él decía, no, pero yo soy un hombre de familia, e inmediatamente decía, la familia no es esto, yo soy un hombre en lo correcto. Hoy se discute el tema de cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer y ponerle el nombre de Ministerio de Familia. ¿De qué estamos hablando? Sí, y un comunicado lamentable de Perú Libre, ¿no? ¿Sí? Decimonónico, terrible, horrible. Y creo que, pero que encuentra eco en alguna de estas bancadas que son de derecha, pero que comparten una línea más conservadora en lo social. Por eso te digo que no es descabellado pensar, o algunos han usado el término fujicerronismo, ¿no? ¿Existe para ti o no? ¿O es mucho? No, yo creo que es mucho. Yo creo que simplemente hay afinidad en algunos aspectos. Y en este término, en lo social, son ambos conservadores y muy conservadores. Y creo que encuentran una línea en común, por ejemplo, en ciertos aspectos. Pueden estar muy distanciados en otros, pero yo creo que comulgan en algunos. Y eso los lleva de repente a votar de manera similar o a apoyar una medida como esta del Ministerio de la Mujer. Has titulado tu columna y, repito el título, La izquierda versus la democracia. ¿Están enfrentados? Lo planteas así, como un enfrentamiento. Sí, hay dos aspectos centrales. Lo primero es lamentar y criticar fuertemente el comunicado de Nuevo Perú, en el que llaman a cerrar el Congreso, que me parece una medida abiertamente autoritaria, y es muy lamentable ver que una izquierda, que ni siquiera es la izquierda que pensábamos era la más abiertamente autoritaria, como pudo haber sido la marxista, leninista, materialista de Perú Libre, sino la más progresista, que era la de Nuevo Perú, justifique el cierre del Congreso porque están en desacuerdo con un informe, con el famoso informe Cavero, ¿no? Entonces es totalmente desproporcionado y demuestra una falta de lealtad hacia el régimen político que es preocupante, viniendo de alguien o de una supuesta agrupación que se juntó a este gobierno en nombre de la institucionalidad democrática, de la igualdad de género, de los derechos humanos, una serie de banderas que no han sido respetadas hasta ahora en el gobierno. El gobierno de Castillo sin duda será un lastre que tendrá que cargar la izquierda en el país. De una u otra manera, así no sea exactamente y en los términos correctos un gobierno de izquierda. Sí. ¿Cómo definirías el gobierno de Castillo? ¿Es un gobierno populista? Intenta ser populista, ¿no? Pero creo que varios han usado el término populista, pero impopular, ¿no? Es un gobierno que es improvisado, que apuesta por esta bandera, que apostó por un nivel más simbólico de representación, pero que no ha concretado. No sé qué podemos recordar de este año, más que una defensa, un mecanismo de supervivencia, pero cualquier iniciativa que quizás podría haber representado una bandera de izquierda, creo que no ha prosperado y no ha encontrado fuerza. Pensemos en la segunda reforma agraria, en los proyectos de masificación del gas. No hay nada concreto, no nos queda nada. En 11 meses, en casi 12 meses, no sé qué pueda... La revista colombiana Semana publicaba un artículo hace poco que decía: la gran decepción de la izquierda peruana es el presidente Castillo. Es el presidente Castillo. Y en efecto, hablaba de esto, porque Castillo surge como una alternativa al statu quo. ¿Tú dirías que fue un outsider en términos prácticos? Él sí, ¿no? Él, en términos prácticos, es una persona que no tenía experiencia política. Y fue como la alternativa ante una población cansada del establishment que miró, pero que, bueno, que finalmente nuevamente ha sentido este fiasco. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir si Castillo dejase la presidencia? Porque si Castillo deja la presidencia, el escenario tampoco es que se solucione, ni pinte mejor. No necesariamente. Hay la expectativa de que podría haber una corrección. El temor, como bien señalas, Mávila, es la incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos quién podría asumir la posta, no sabemos quién puede, no hay liderazgos, no hay caras visibles. Creo que ha sacado un CPI una encuesta precisamente, y creo que el más
Popular tenía, no sé si pasaba del 10%. Es repetir un poco lo que vivimos en la elección pasada, en la que ningún candidato realmente despertaba alguna ilusión entre la ciudadanía, entre los votantes. Pero lo que sí estamos viendo ahora, en este momento, creo que la urgencia se justifica por un tema ya de encubrimiento, ¿no? De que este gobierno está obrando mal, está involucrado en actos de corrupción y está usando mecanismos del Estado para encubrir sus fechorías, ¿no? Y creo que eso justificaría en primera instancia, es sin duda un problema estructural que no empieza con este gobierno, pero esto ya es simplemente, creo que el clímax de lo que hemos vivido. Me pasa a producción un tuit, dice, a las 7:03 de la noche ingresó nuevo acuerdo para ampliar la agenda del Pleno y acaban de incluir el dictamen de insistencia de la norma que debilita la SUNEDU. Las firmas son de Guerra, Fuerza Popular, Cerrón, de Perú Libre, Vergara, de AP, Paredes, de la bancada magisterial, Montoya, de Renovación Popular, y Gerí, de Somos Perú. Por eso te decía que el Congreso también cambió. Ya no podemos hablar, a quienes veíamos en la oposición ya no son tan oposición, y a quienes veíamos en el oficialismo ya no son tan oficialismo. Es decir, hay una dificultad para reconocer quién es quién en el Parlamento, hoy por hoy. Sobre todo en aspectos como este, ¿no? De contrarreformas. Lo hemos visto antes en la forma en que Juan Silva paseó por 4 gabinetes sin que el gobierno, sin que el Congreso hiciera algo al respecto, porque había de repente una alianza tácita en función de lo que permitía o no permitía hacer en desmantelamiento de la reforma de transporte. Lo estamos viendo ahora en el caso de la reforma educativa. Y es lo que te digo, y probablemente si hay una arremetida más conservadora relacionada con el tema del Ministerio de la Mujer, igual va a haber ahí una alianza natural entre todas estas bancadas que has mencionado y que tienen eso en común, ¿no? Que pueden ser muy vociferantes en términos de una oposición al gobierno, a Pedro Castillo, a la vacancia, pero al mismo tiempo se sientan en la misma mesa a tirarse abajo muchos de los avances que hemos tenido en los últimos años. Bien, vamos a ver el comunicado que publicó Perú Libre a propósito del cambio de nombre del Ministerio de la Mujer. Dice, pronunciamiento en la bancada de Perú Libre, dice, ha pedido... A ver, voy a leerlo mejor desde el celular. Las letras ya están un poco pequeñitas. Pero sí es a ver, me envían aquí la foto. Correcto. A ver, dice, primero rechazamos el pronunciamiento de la ministra de la Mujer, ojo, la ministra se ha pronunciado, poblaciones vulnerables, respecto al proyecto de ley que cambia de nombre este ministerio a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Segundo, los derechos de las mujeres peruanas se deben garantizar dentro de la familia como célula básica de la sociedad y del Estado, con una visión integradora de todos sus miembros. Tercero, señora ministra Diana Miloslavich, no confunda a la población. La posibilidad de ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no tiene que ver con garantizar los derechos de mujeres y hombres por igual. Cuarto, hacemos recordar a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que la protección de la familia es un pilar fundamental de nuestra propuesta de campaña por los cuales el pueblo nos ha elegido. El punto, me parece, es qué entiende Perú Libre y qué entienden quienes proponen este cambio por familia. Ese es el punto. ¿Qué es una familia para ellos? Es hombre casado con mujer, mujer ama de casa, al cuidado de los hijos. Y no existe la mujer fuera de esta definición de familia, ¿no? Como dice que es parte de la célula básica, pero no conciben la posibilidad de que haya una mujer que no sea necesariamente parte de una familia o de una familia como tú la describes. O una familia que esté compuesta por 2 mujeres con hijos. Exactamente. O una familia por 2 hombres con hijos. Exacto, ¿no? Y como te digo, es una visión retrógrada, es una versión anticuada. Absolutamente retrógrada, porque ¿qué pasa con las familias incluso de personas divorciadas que han traicionado esas células básicas de la sociedad de donde salen por haberse divorciado? Sí, es lamentable y lamentable también es pensar que esto es algo con lo que comulgan, ¿no? Y curioso que se están atacando a la ministra del propio gobierno. Exacto. Están yendo contra la propia ministra de la Mujer y esto viene de una iniciativa, si no me equivoco, de Renovación Popular, ¿no? Me pareció ver que Norma Yarrow estaba detrás. Sí, Norma Yarrow. Otra de estas líneas en común. Ahora, temas como este, ¿tú crees que a diferencia de los temas de corrupción que no han podido calar, temas como este sí podrían calar en una ciudadanía integrada por jóvenes
para quienes esto sí pueda sonar, si a ti y a mí nos suena retrógrado, me imagino que a un chico de 30 o de 20 y tantos años, ¿no? Le puede resultar simplemente intolerable. Sí, sí, todavía no logramos descifrar mucho la espontaneidad o lo que provoca la movilización entre la juventud. Hemos tenido atisbos de ello con lo que sucedió en noviembre del 2020, pero ante la ausencia de organización, ante la ausencia de asociación, con espacios cerrados, no ha habido universidad, no ha habido colegio, no ha habido estos espacios de integración para los jóvenes. Entonces es bien difícil pensar o tratar de leer cómo ven ellos. Yo estoy seguro que lo toman, que no entienden nada, ¿no? Como lo ven como de qué están hablando estos señores. Pero de ahí a que eso se escale hacia algún tipo de protesta, movilización, es difícil anticipar. Es difícil, ¿no?, anticiparse, sí. Respecto a tu columna, la reflexión sobre la marea rosa. ¿Qué significa la marea rosa? Porque ya no es esa izquierda, no es una marea roja, vamos. No. Ha habido un cambio, ha habido una suerte de aclaramiento de esa rojez. Sí, y como la hubo también en parte en la anterior, ¿no? En la original, sí, la de los 2000, porque había una izquierda, era la izquierda buena y la izquierda mala, ¿no? Había la izquierda de Tabaré Vázquez, había la izquierda de Bachelet, había la izquierda de Mujica también en Uruguay, y había la izquierda más autoritaria, ¿no? La izquierda de Chávez, de Correa, de Morales. Y acá lo que estamos viendo es esta pregunta que tenemos sobre, bueno, parece que todo el mundo está girando hacia la izquierda en América Latina de nuevo, ¿no? Pero lo que sí se estamos notando claramente desde un inicio es que no hay este proyecto en común como sí lo hubo liderado por Venezuela y el ALBA, ¿no? A comienzos de siglo, y más bien ciertas diferencias marcadas, ¿no? Es imposible poner a Boric, por ejemplo, en Chile en el mismo saco que Castillo, o en el mismo saco incluso que alguien como Petro en Colombia. Hay diferencias claramente de origen, hay diferencias de pensamiento, hay diferencias en cómo abordan un poco. Creo que hay mucho más progresismo, por ejemplo, en el caso chileno que en el caso colombiano, no dejando de lado el peronismo en Argentina, y lo que finalmente es lo que está a la izquierda en el poder hoy, ¿no? En el caso peruano, pero que es muy difícil tratar de pensar que Castillo se coloca dentro de esa órbita o se claro, puede quizá identificar. El primer proyecto de Verónica Mendoza era lo que más se acercaba a una izquierda progresista. En todo caso, ¿no? En todo caso, pero lo que estamos viendo, y es un poco la indignación que me llevó un poco a concluir así la columna, es decir, bueno, ellos también están más bien alineados con lo más arcaico de esa izquierda, ¿no? No con esa izquierda que está mirando hacia adelante, sino una izquierda que se ha quedado atrapada en el pasado. Pero ¿cómo entender eso de Indira Wilgacka, de la propia Verónica, de Marisa Glave? Es decir, es complicado, de verdad. No sé a nivel individual cómo cada una de estas... Claro, pero digo, uno piensa en estas figuras que eran las más destacadas y a las que uno incluso rescataba. Sí. ¿No? Porque decíamos, no está mal tener una izquierda. Hay quienes dicen que la izquierda debería estar destruida, pero la izquierda hoy por hoy y después de la caída del muro tiene otros objetivos en el mundo. Y esa es otra parte importante, ¿no? El hecho de que cuando gobierne la izquierda tampoco abandone a sus votantes y que no haga sentir que la democracia no sirve para nada, que un proceso electoral que ha llevado a la izquierda al poder no signifique que sea más de lo mismo, un gobierno corrupto como muchos que hemos tenido en el pasado, porque eso provoca una desilusión de las personas, no solo con la izquierda, sino con todo el proceso electoral y con la democracia en general, y eso es muy dañino en general. Y de ahí mi preocupación también, porque como bien dices, esto no se trata de que la izquierda no exista, la izquierda tiene un lugar en la política, y por supuesto una izquierda responsable, una izquierda no democrática, una izquierda que defienda ciertas banderas. Si a la ciudadanía le gusta y al país le va bien, en buena hora. Y si no, vayamos hacia la alternancia, le toca a la derecha. Y de eso se trata, ¿no? De que a cada uno le toque su momento. Pero lo que va a pasar, sospecho ahora, y como ha pasado antes, es que esto va a significar un golpe muy duro para la izquierda, ¿no? Y le va a hacer mucho daño también a la expectativa que se crea la gente como se creó, porque hay un grupo importante de gente que votó por Pedro Castillo con expectativas de cambio y de que sus vidas puedan cambiar, que va a haber mucha desilusión, mucha frustración y creo que mayor desafección en general.
Muy bien, te agradezco, Omar, que hayas estado con nosotros. Gracias por compartir con nosotros este espacio, pero también por las columnas que publican y que nos llevan a reflexionar sobre estos temas de fondo. Un Gracias. placer, Mávila, gracias. Y bueno, con ustedes, nosotros regresamos mañana, pero el tema, sin duda, queremos cerrar el programa nuevamente refiriéndonos a este proyecto de ley absolutamente aberrante y que no tiene nada que ver con la libertad ni con la transparencia que el propio electorado que llevó a Pedro Castillo a la presidencia se merece. La imagen de un profesor honesto, de un profesor distinto al político de siempre, de un profesor que quería darle al pueblo esa libertad de participar, la inclusión de todos los ciudadanos en un proyecto país, se viene completamente abajo con lo que estamos viendo el día de hoy. Un dictadorcillo, ¿no?, protegido detrás de los pantalones de un premier absolutamente autoritario, capaz de reclamarle por una opinión a la fiscal de la nación. Que entiende el señor Aníbal Torres que en este país hay libertad para opinar y que la opinión no está sometida a ley. La ley no dice la opinión debe encajar en este aspecto, fuera de ello es penalizada. Y eso es lo que se puede deducir de las declaraciones acerca del pensamiento que tiene el señor Aníbal Torres. Un caso hito que no deberíamos perder de vista fue el despido y la destitución del procurador Soria. Allí comenzó la desinstitucionalización en este gobierno, que continúa con leyes de esta naturaleza y con proyectos de esta naturaleza avalados por el ministro Chero, asuntos sobre los que nos referiremos en próximos programas. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos reencontramos mañana a las 7 en punto. Nativa nos conecta.